Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Roa. ¿Cómo se encuentran? Este es nuestro primero Facebook en línea. A todos los que han visitado nuestra página les agradecemos. Somos tres abogadas latinoamericanas. La doctora Fabiola Ferreira Coral, la doctora Nancy Cristina Muñoz Ramírez y yo, Carolina Roa Sánchez. Hoy día me encuentro acompañada, aunque no la puedan ver, la doctora Fabiola Ferreira Coral, acompañándome en el caso de que no podamos despejarle alguna duda que tengamos. La idea de este primer café juntos es para que podamos resolver algunas preguntas en emigración y podamos despejar algunas dudas. No tenemos ninguna intención de dar consultas completas, sino que de manera general vamos a tratar de responder lo más rápido posible y lo más específico a sus preguntas. Entonces, como les dije anteriormente, mi nombre es Carolina Roa Sánchez. Soy abogada debidamente autorizada por el Colegio de Abogados de la provincia de Quebec. Bueno, mi español es porque soy colombiana de nacimiento y como les decía anteriormente, somos una oficina de abogadas latinoamericanas, específicamente en la ciudad de Montreal, y asesoramos todas las personas que tengan inquietudes o procesos o intención de venir al Canadá o emigrar al Canadá en todos los procesos de migración. Ya tenemos varias preguntas que nos han hecho. Ya vamos a empezar con una pregunta que nos hace Bebeto Díaz. No estoy muy acostumbrada a este tipo de sistema, pero voy a tratar de responder lo más rápido posible. Y la pregunta es: siendo uno apadrinado, ¿en qué tiempo puede uno divorciarse sin consecuencia en emigración? En principio existía una condición para vivir juntos después de que la persona llegaba al Canadá y era apadrinado. Esa condición, esa residencia condicional ya no existe, pero hay dos cosas que me preocupan de su pregunta, y es, ya está preguntando por la consecuencia de divorciarse en emigración. Si la intención que usted tuvo al casarse con una persona, un residente o un ciudadano canadiense, era solamente para obtener sus papeles, en cualquier momento usted puede tener problemas con emigración si hay una falsa declaración y su intención no era auténtica para cuando solicitó su demanda de residencia permanente. Entonces, en cualquier momento, emigración puede investigar sobre falsas declaraciones cuando la autenticidad de un matrimonio está en juicio. Seguimos con otra pregunta que nos está haciendo a Ana María Rodríguez, y dice: me negaron la visa, ¿en cuánto tiempo debo esperar para volver a aplicar? Primero que todo, para volver a aplicar, yo le pediría a Ana María Rodríguez que utilizara un útil muy importante que hay en el sitio de migración en Canadá, que es tener acceso a la información y las notas de entrada de la gente de migración que tomó la decisión. Eso es un proceso que tiene un costo de $5 y puede demorarse hasta 30 días para que usted tenga todas los apuntes y las notas que tomó el agente de migración para tomar la decisión. Y cuando usted tiene ya recopilada toda esa información, va a saber cuáles fueron los criterios por el cual la gente tomó la decisión. Debidamente a eso, tengan en cuenta que si faltan unas condiciones, trate de cumplir con esos requisitos que le están haciendo y vuelva a aplicar. No hay tiempo para volver a aplicar, sino documente su demanda, manifieste su intención claramente. Cuando tiene que hacer una letra explicativa, cuando se hace una visa, usted envíe normalmente una letra explicativa donde claramente manifieste cuál es su intención de venir al Canadá. Haga un plan, haga un proyecto y sea clara en su letra explicativa. Otra pregunta que nos hace Andrés Bolívar es: entré a Canadá como turista, ¿puedo cambiar mi estatus sin salir del país? En principio, un turista, de manera general, les digo esta respuesta: un turista no puede cambiar su estatus, no puede volverse turista a trabajar al interior del país.
Evidentemente, si la persona se encuentra al interior del país, puede hacer el proceso. Estos procesos se hacen online y pueden hacer el proceso online. En el momento de que quiera hacer el cambio de visa a estudiante o a trabajador, esta persona va a tener que enviar el pasaporte a la autoridad canadiense correspondiente para que su visado sea puesto, y cuando le llegue su visado la persona tiene que hacer, como le llamamos nosotros, la vuelta de la frontera, tiene que ir a hacer validar su nuevo visado. Entonces la persona tiene que salir del país, evidentemente. Si tiene una visa americana va a poder salir a los Estados Unidos y volver a entrar para validar su estatus. De otra manera no se puede cambiar el estatus al interior del país. De manera general, les aclaro que estoy respondiendo a preguntas de manera general y no específico. Hay que tener en cuenta que cada caso hay que estudiarlo con sus detalles y con sus complicaciones. Estas son preguntas de manera general. No pretendo solucionar problemas de migración en 2 minutos ni en segundos. Hay que analizar las situaciones. Hay útiles en emigración en Canadá que son muy importantes, como los sitios de Migración Canadá y Migración Quebec, que son muy completos y que pueden darle toda la información necesaria para cada proceso migratorio. Una pregunta muy interesante que nos hacen el día de hoy, doctora Fabiola, la señora Delmira Merlos. Dice, hola, quisiera saber si es posible que mi mamá regrese a Canadá, si hay alguna manera de que ella pueda hacerlo. Ella era residente y se fue a El Salvador, pero luego no pudo regresar por problemas de salud. Con ellos se llevó a mis hermanos y a mí. Ellos solo eran residentes, yo pude regresar porque yo soy ciudadana. Realmente quisiera saber si hay posibilidad que ellos puedan volver a entrar. El problema es que ya pasaron muchísimos años. Bien, posible unos 18 años. Evidentemente hay muchas situaciones en esta pregunta que tenemos que analizar. Primero que todo, cuando una persona es residente permanente del Canadá, tiene obligación de residir en el Canadá. Esa obligación tiene que estar dentro de un periodo de 5 años, tiene que estar en el país 730 días. En el caso de que no se cumpla con la condición de estar 730 días, la persona puede faltar a su obligación de residencia en el Canadá. Es el caso de su mamá. Su mamá está fuera del país hace más de 18 años. Ella, evidentemente, si estamos hablando de hace 18 años, no existía la carta de residencia permanente como tal. En teoría, ella no ha perdido la residencia permanente todavía la tiene, pero para poder regresar al Canadá ella tiene que utilizar una vía que se llama pedir un título de viaje ante las autoridades de migración canadiense en su país. En ese título de viaje ella va a explicarle a la gente por qué faltó a su obligación de residir en el territorio canadiense, es decir, va a tener que explicar todos sus problemas de salud y todas estas situaciones vividas, y el agente va a determinar si ella puede regresar al Canadá, es decir, teniendo en cuenta algunas consideraciones, lo que llamamos consideraciones humanitarias, para poder digamos, ser perdonado a esa falta a la ley de residir en el territorio 730 días. La persona tiene que invocar motivos humanitarios, y en los motivos humanitarios le aconsejo que invoque todos los problemas de salud que su mamá tuvo. Si eso no se hace y su título de viaje para regresar al Canadá, el título de viaje para su mamá es negado, en ese caso su mamá tendría un derecho de apelación, y la otra vía sería renunciar a su residencia, pero es un poco más complejo, y que usted inicie un proceso de apadrinamiento de su mamá para poder que venga al Canadá como residente permanente, pero ya apadrinada por usted. Y recuerde que para apadrinar a padres hay que tener condiciones económicas específicas dependiendo de la provincia o dependiendo en qué estado usted viva en el Canadá. Creo que la doctora Fabiola está escribiendo algunas preguntas que nos están haciendo. Dice Juan Acevedo: pedí asilo y me lo otorgaron.
Pero en mi país, Perú, están mis hijos y mi esposa. Ellos están incluidos en mi aplicación de residencia permanente, pero quisiera saber cuánto tiempo va a pasar hasta que puedan venir al Canadá. El proceso de las personas que piden refugio en el Canadá, y cuando inician el proceso de residencia, ellos pueden incluir a su esposa y a sus hijos. Este proceso se hace en paralelo. Las personas que están al extranjero y que son admisibles como grupo familiar, en este caso la esposa y los hijos, van a tener la residencia permanente casi al mismo tiempo que usted. Entonces estamos hablando de que el proceso, según el sitio de migración en Canadá, se demora 12 meses para la etapa inicial y 10 meses para finalizar. Cuando hablamos de finalizar el proceso, si su familia no tiene problemas de salud y no tiene problemas de criminalidad y cumple con las condiciones de la ley para ser miembros de la familia, es decir, que estamos hablando de su esposa legal o de su cónyuge, su pareja de hecho, y usted lo puede demostrar, y sus hijos, que son sus hijos biológicos, sus hijos adoptivos, y que cumple con la condición de ser hijos, usted no va a tener, sus hijos y su esposa no van a tener ningún problema, van a poder venir al Canadá como residentes permanentes casi al mismo tiempo que usted. Entonces estamos hablando de unos 22 a 24 meses específicamente. Gracias, doctora Fabiola. Aquí me acaba de pasar una pregunta. ¿Se puede aplicar a una visa de residencia permanente si se está fuera del país de origen? Sí, desde que usted tenga un estatus permanente dentro del país que está, ¿no? Si no, el proceso de residencia permanente va a ser tratado en el país donde usted tiene una ciudadanía o una residencia habitual legal. En este caso, hablamos si una persona se encuentra viviendo sin estatus en un país X y tiene la intención de emigrar al Canadá en cualquiera de las categorías, su proceso de migración se va a tratar lo van a tramitar en el país donde tiene su ciudadanía. Para el caso de los colombianos, si estamos hablando de trabajadores calificados, el proceso no se hace en Colombia, sino se hace en México. Dice, somos colombianos que vivimos hace 3 años en Italia, ¿puedo hacer el proceso de Italia o debo volver a Colombia? Para aplicar en Migración Canadá ahorita hay unos útiles muy prácticos que son en línea, entonces ustedes no van a tener que desplazarse a ningún país para hacer un proceso. Todos los procesos los pueden hacer en línea y los útiles en línea son demasiado eficaces y demasiado rápidos y útiles para poder aplicar. Entonces van a poder aplicar en línea desde cualquier parte o de cualquier país donde se encuentren. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que hemos respondido a todas. Hay una que me dice aquí, sí, han dicho que los asilos a los venezolanos se los está asegurando muy fácil. ¿Es cierto esto? No es fácil pedir asilo y tener que dejar todo para venir a un país y refugiarse. No es el hecho de que sean venezolanos o el hecho de que sean de X nacionalidad el que les va a determinar si ustedes o si la persona puede ser refugiada o no. Es la condición, los artículos de la ley que se pueden, que van a determinar si usted es refugiado o no. Una comisión que se llama la Comisión de Estatus de Refugiados, la Comisión de Estatus de Refugiados del Canadá, va a escucharlos y va a determinar si lo que usted está invocando cumple con las condiciones de la ley. En este caso estaríamos hablando del artículo 96, del artículo 97, y si usted cumple con las condiciones de esos dos artículos, y tiene las pruebas, su demanda de asilo puede ser acordada teniendo en cuenta los criterios de la ley. Entonces, no es que sea más fácil si usted es venezolano, no es que sea más fácil si usted es de X nacionalidad, no es la nacionalidad que determina si usted es refugiado o no, es su historia, por decirlo así, o su problema de persecución o su situación particular la que va a determinar si cumple con las condiciones de la ley. Buenas noches, buenos días. Nos preguntan aquí ¿qué documentos se necesita para solicitar asilo? En principio, como les decía anteriormente, Migración Canadá tiene unos útiles que yo los considero que son bien hechos.
están todos los formularios y todas las guías que necesitan las personas que vienen a solicitar refugio en el Canadá, y los documentos que usted necesita para solicitar refugio es todo aquello que pueda demostrar el riesgo que usted tiene a su vida, o si regresa a su país, o el miedo de persecución que usted tiene, que está ligado a uno de los motivos de la convención. En este caso estaríamos hablando de riesgo, de miedo de persecución por raza, sexo, opiniones políticas, pertenecer a un grupo social o religión. Entonces, tráigase todo lo que pueda sustentar las pretensiones que ustedes tienen. Recuerde, cuando nosotros estamos alegando algo en derecho, tenemos que mostrar que cumplimos con una condición de algún artículo de la ley. En este caso es los artículos 96 y el artículo 97 de la ley de migración, que determina quién es una persona que es refugiado, el artículo 96, y que el otro artículo que determina quién es una persona a proteger, que es el artículo 97. Dice también en su pregunta cuál es la forma correcta de solicitar asilo, por frontera o viajando y entrando a Canadá como turista. Si usted no tiene familia en el Canadá para pedir familia directa, el hecho de pedir refugio en la frontera, si no tiene familia no lo va a poder hacer. Entonces, si viene pasando, Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de los 3 países seguros que obliga a la persona que el primer país seguro que llegue tiene que pedir refugio. Entonces, la frontera, si no tiene familia en el Canadá, no va a poder aplicar directamente en la frontera. Si usted está en el Canadá como turista, evidentemente va a poder hacer el proceso al interior del país. Recuerde que, les recuerdo a todos que el hecho de pedir refugio en el Canadá, en su momento, cuando usted pide refugio, le van a hacer un reporte que se llama el reporte 44. Eso es una infracción que se comete en la ley de migración, y la persona automáticamente queda prohibida de territorio hasta cuando se decida si su demanda ha sido aceptada o no. Entonces, automáticamente se comete una infracción a la ley de migración que queda suspendida hasta cuando la persona pueda sustentar de que su demanda es aceptada o no. Cuanto a qué requisitos hay para llevarse una mascota, doctora Fabiola, esa pregunta yo primero le diría: acérquese a las autoridades correspondientes de su país, en este caso Venezuela, las autoridades que tienen que ver con la salida, protección de animales, para saber que tiene sus vacunas. Evidentemente, para llegar al Canadá tiene que tener todas las vacunas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades correspondientes de su país. Vaya al aeropuerto y hay una autoridad ambiental correspondiente que va a ayudarle para decirle cuáles son las condiciones específicas que tiene que tener para que su mascota pueda salir. La asesoría, bueno, esto, si nos quieren contactar, evidentemente pueden entrar en la página que tenemos nosotros. Ya creo que estamos terminando. Nosotros estamos iniciando con nuestras redes sociales, y la idea es hacer al menos un café por mes. Claro que nosotros tomamos café todos los días, pero vamos a estar ayudándoles con sus inquietudes. Esperamos que podamos ser útiles. La pregunta que me hacía Pat Kate, Venezuela, dice: los hijos de mayores de 21 años solteros entran en la solicitud de asilo como grupo familiar. Si usted viene con su familia, evidentemente todas las personas que presentan una demanda de asilo, que son mayores de 18 años, tienen que, y los menores de 18 años tienen que justificar por qué ellos particularmente serían perseguidos, o cuál es el riesgo que ellos tienen si regresan a su país. En el caso que sean perseguidos por hacer parte de una familia, evidentemente sí van a poder entrar dentro de su grupo familiar. Entonces, todos ellos pueden solicitar el refugio al mismo tiempo que lo hace usted. Creo que vamos terminando. José Ernesto dice: ¿cómo puedo solicitar una visa de trabajo? Depende de qué nacionalidad tiene usted para solicitar una visa de trabajo, pero vamos a hablar de una manera general. Venir a trabajar al Canadá no es un proceso fácil. Número 1, usted tiene que tener un empleador que esté interesado en contratar sus servicios.
ese empleador tiene que demostrar que ha hecho esfuerzos para poder conseguir un empleado, un residente canadiense o un ciudadano canadiense que pueda hacer ese trabajo. Ya después de que el empleador o la empresa canadiense haya hecho el esfuerzo para conseguir un trabajador aquí en Canadá, y si no puede conseguirlo, en ese momento le puede hacer una oferta de empleo a usted por sus competencias y por sus calificaciones, y evidentemente esa oferta de empleo va a tener que ser, yo lo llamo, va a tener que ser avalada por un organismo que se llama Servicios Canadá, que es la Oficina de Recursos Humanos. Es una oficina federal que va a tener que avalar la oferta de trabajo que está haciendo ese empleador, y va a tener que garantizar que ese empleo que usted va a ocupar no va a quitarle ningún empleo a ningún residente ni a ningún ciudadano canadiense. Después de que se obtiene ese aval, diciéndolo así, que es un estudio del mercado de trabajo, vamos a solicitar el permiso de trabajo en la embajada correspondiente a su país. Entonces, los invito a nuestro próximo café. Evidentemente estaremos avisándole en nuestra página de internet cuándo será nuestro próximo café juntos, que a propósito no me he tomado ningún café con ustedes. Entonces, salud para todos ustedes y que pasen un feliz día.